Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Profe Express. Continuando con nuestro ciclo de las unidades base del sistema internacional, en esta oportunidad vamos a tratar el tema del ampere, unidad base del sistema internacional, para la medida de intensidad de corriente eléctrica. En el universo existe la carga eléctrica, un elemento fundamental para entender el universo que nos rodea. De la carga eléctrica, en definitiva, van a surgir los fenómenos electromagnéticos. Van a aparecer conceptos como el voltaje, la intensidad de corriente, los campos magnéticos, una cantidad de unidades derivadas fundamentales para entender nuestra realidad. Precisamente para tener en cuenta esa dimensión, el sistema internacional utiliza el ampere como unidad base, sobre la cual se van a construir una cantidad de unidades derivadas para entender y manejar el fenómeno electromagnético. Veamos ahora la definición formal de lo que es un ampere. Un ampere se define como la corriente eléctrica constante que, mantenida en dos conductores rectilíneos paralelos de longitud infinita y de sección circular despreciable y colocados a una distancia de 1 metro, producirá una fuerza entre ellos igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. ¿No, verdad, Newton? Bueno, vamos a tratar de entender un poco esta definición. Recordemos, hay un aspecto fundamental de la naturaleza y es la carga. La carga, hay partículas que tienen carga y esa carga ejerce fuerzas sobre otras cargas. ¿Qué es la intensidad de corriente? No es ni más ni menos que la cantidad de carga que atraviesa un determinado punto o superficie por unidad de tiempo. Se puede ver intuitivamente como si fuera el flujo de agua en una cañería, por ejemplo. Si pensamos que el agua es equivalente a la carga y el movimiento de esa agua es equivalente al movimiento de corriente, en definitiva, la cantidad de caudal que pasa por esa cañería sería la cantidad de corriente, haciendo un modelo físico un poco más simple de entender. Volviendo de nuevo a la definición del ampere. Nosotros, ¿cómo podemos medir eso? En el caso del ampere se va a medir a través de un fenómeno indirecto, así como vimos con la masa, que no medíamos la masa directamente, sino lo que hacíamos era, en definitiva, medir el peso. La masa genera gravedad, la gravedad ejerce una fuerza al peso, y nosotros no medimos la masa directamente, sino el peso, que es más sencillo de medir, una fuerza que es más sencilla de medir. Algo parecido va a pasar con el ampere. No vamos a medir directamente, no vamos a contar la cantidad de carga que va pasando por un determinado punto o superficie para ver, en función del tiempo, para ver qué tanta intensidad pasó. Lo que se va a hacer en definitiva es medir una fuerza. Cuando circula una corriente, hay un flujo de corriente, esa corriente va a generar un campo magnético que va a interactuar con la corriente del otro conductor. Eso va a producir una fuerza. Por las leyes de la física, eso va a producir una fuerza. Y nosotros vamos a medir esa fuerza como fenómeno indirecto de la corriente. Y es una forma, entonces, indirecta de medir la corriente, mucho más sencilla que ponerse a ver qué tanta carga, electrones, por ejemplo, en el caso de un conductor, qué tantos electrones han pasado por la sección de un cable. Es por eso que en el sistema internacional de unidades se optó por utilizar al ampere como unidad base, porque alguien podría decir, y con mucha razón, que parecería más razonable utilizar como unidad base algo, si se quiere, intuitivamente más esencial, que es la carga en sí mismo, que en definitiva, a partir de la carga se podrían construir todas las otras unidades. Pero el sistema internacional de unidades optó por el ampere porque es más fácil de medir la intensidad de corriente que, en definitiva, medir la carga en sí misma. Y ahora vamos a contestar la pregunta que dejamos planteada en el capítulo anterior. En el capítulo anterior dimos la definición del segundo, una muy buena definición independiente del tiempo y el espacio, con todas las ventajas que tiene una definición de esas características. Sin embargo, no haber utilizado a la duración media del día para definir el segundo, en definitiva, no haber definido el segundo como un 86.400avo de la duración del día, tiene desventajas. Es decir, como se definió el segundo de otra manera, ya el día no va a tener esa cantidad de segundos y por ende el día entonces no duraría exactamente 24 horas, con cada una 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Va a haber una pequeña diferencia porque, como ya vimos en otro ciclo de capítulos del profe, vimos que en realidad la Tierra está girando un poquito más lento. Entonces, para compasar esas escalas
y que normalmente, coloquialmente, se siga considerando que el día tiene 86.400 segundos, será necesario introducir segundos intercalares para acompasar esas diferencias. Y ahora vamos a dejar planteada una pregunta para el próximo capítulo. Nosotros vimos que en la definición, para medir la intensidad, estamos midiendo una fuerza. Es decir, una corriente sobre un conductor produce un campo magnético que en definitiva interactúa y produce una fuerza sobre otro conductor. Es decir, una corriente produce una fuerza. ¿Se le ocurre alguna aplicación de este fenómeno?